La sala de reuniones estaba llena esa mañana de martes. Todo el equipo presente, incluyendo gente de otros departamentos que casi nunca venía a estas juntas. Debí haberlo sabido entonces. Cuando convocan a más gente de lo normal, nunca es para celebrar. Yo estaba sentada en mi lugar de siempre, al fondo, cerca de la ventana. Tenía mi café ya frío y mi libreta abierta, lista para tomar notas como había hecho durante los últimos 8 años. 8 años en la misma empresa, en el mismo equipo, viendo pasar directores, gerentes, compañeros que llegaban y se iban. Yo siempre me quedaba. Era parte del mobiliario, supongo. La confiable. La que siempre estaba ahí. Carolina, nuestra nueva directora, entró con esa energía que traen las personas recién llegadas a un puesto de poder. Llevaba apenas 3 meses en la empresa. 3 meses frente a mis 8 años. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa tensa que significa que algo desagradable está por suceder. Buenos días a todos, comenzó, colocando la carpeta sobre la mesa. He estado revisando métricas de productividad del último trimestre y necesitamos hablar sobre eficiencia. El aire en la sala se puso denso. Mis compañeros se removieron incómodos en sus asientos. Yo seguí mirando mi libreta, esperando que esto fuera solo otra de esas charlas motivacionales sobre hacer más con menos. No lo fue. Algunos miembros del equipo, continuó Carolina, y su mirada se dirigió directamente hacia mí, han estado aquí mucho tiempo sin demostrar un valor agregado real. Sin iniciativa. Sin resultados medibles. Sentí como todas las cabezas se volteaban hacia mí. Podía escuchar el silencio absoluto, ese tipo de silencio que duele en los oídos. Específicamente dijo mi nombre completo, lento, como si lo deletreara, necesito que me expliques qué es exactamente lo que haces aquí. Porque según los reportes que generas, no veo contribuciones significativas. No veo liderazgo en proyectos. No veo nada que justifique tu posición en este equipo. Me quedé mirándola. No podía creer lo que estaba escuchando. 8 años. 8 años de llegar temprano, de quedarme tarde, de resolver crisis que nadie más quería tocar. Y esta mujer, que apenas conocía los nombres de todos en la sala, me estaba acusando de no aportar nada. Delante de todos. ¿No tienes nada que decir?, preguntó, cruzándose de brazos. Abrí la boca. La cerré. Miré alrededor. Algunos compañeros desviaban la vista. Otros me miraban con lástima. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Está bien, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente calmada. Tomaré nota de tus observaciones. Carolina pareció sorprendida de que no me defendiera, de que no estallara o suplicara. Esperaba una reacción, un drama. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. No le di el gusto. La reunión continuó con otros temas, pero yo ya no estaba presente mentalmente. Algo se había roto en ese momento. Algo que no se iba a reparar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, reproduciendo la escena una y otra vez. La humillación. Las miradas. El silencio cómplice de mis compañeros. Pero sobre todo, pensaba en la ironía de sus palabras. No aportas valor. Ella no tenía idea. Absolutamente ninguna idea. Porque aquí está la verdad sobre mi trabajo. Nunca apareció en ningún reporte. Nunca tuvo mi nombre en grande. Nunca fue el tipo de cosa que se presume en una reunión trimestral o se pone en una presentación de PowerPoint. Mi trabajo era el pegamento invisible que mantenía todo funcionando. Déjame explicarte cómo era un día normal para mí, uno de esos que Carolina consideraba sin valor agregado. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana, 1 hora antes que todos. No porque me lo pidieran, sino porque sabía que el sistema de gestión de clientes tenía un problema. Cada mañana se trababa, y si no lo reiniciabas de cierta manera específica, todo el equipo perdía la primera hora del día tratando de acceder. Yo lo resolvía antes de que llegaran. Nunca se lo mencioné a nadie porque se supone que sistemas debía arreglarlo, pero sistemas tenía otras prioridades. Así que lo hacía yo. Durante 5 años. Todas las mañanas.
Cuando Laura del equipo de ventas necesitaba datos urgentes para una presentación con un cliente grande, ¿a quién llamaba? A mí. Porque sabía que yo tenía una hoja de cálculo maestra con toda la información histórica organizada de una forma que nadie más entendía. No era parte de mi descripción de trabajo. Pero era mi reputación. Laura cerraba sus ventas. Yo no aparecía en ningún reporte. Cuando el nuevo software de facturación se implementó hace 2 años y nadie sabía cómo migrar los datos antiguos sin perder información crítica, ¿quién pasó 3 semanas quedándose hasta medianoche resolviendo ese desastre? Yo. El director anterior me dio las gracias en privado. Nunca lo mencionó en público. No hubo bono. No hubo reconocimiento oficial. Pero la empresa no perdió millones en datos históricos. Mi verdadero trabajo no era lo que decía mi título oficial. Era ser la memoria institucional del equipo. Era saber que Roberto en contabilidad necesita que le mandes los reportes en formato PDF, no Excel, porque su computadora no abre Excel correctamente pero él nunca lo va a admitir. Era saber que el cliente del sector farmacéutico necesita que todas las comunicaciones sean por correo formal, nunca por chat, porque su empresa tiene políticas estrictas de documentación. Era conocer las contraseñas de sistemas que ya nadie recordaba pero que todavía necesitábamos consultar. Era saber qué proveedor responde más rápido cuando hay una emergencia. Era saber exactamente cómo redactar un correo para calmar a un cliente furioso sin ceder terreno en aspectos técnicos o legales. Todo esto lo había aprendido en 8 años. 8 años de pequeñas crisis, de problemas raros, de situaciones únicas. Había construido un manual mental que no existía en ningún otro lugar. Y Carolina pensaba que no aportaba valor porque mis reportes semanales decían cosas como soporte general al equipo y gestión de solicitudes internas. ¿Qué iba a saber ella? Pero mientras estaba acostada esa noche, mirando el techo, algo cambió en mi mente. Me di cuenta de algo fundamental. Si ella no podía ver mi valor, yo no tenía que seguir dándoselo gratis. Durante años había hecho todo ese trabajo invisible porque me importaba el equipo. Porque me importaban los resultados. Porque sentía orgullo de mantener las cosas funcionando. Pero el orgullo tiene un límite. Y la humillación pública lo había cruzado. Al día siguiente llegué a la oficina a las 9 en punto. Mi hora oficial de entrada. No a las 7 como siempre. El sistema de gestión de clientes estaba trabado. Vi a 3 compañeros intentando acceder, frustrados. Uno me miró con esa expresión de ¿puedes ayudar? Me encogí de hombros y fui a mi escritorio. ¿No vas a reiniciarlo?, me preguntó Miguel, confundido. No es mi responsabilidad, respondí, abriendo mi computadora. Deberían reportarlo a sistemas. Pasó la primera hora hasta que alguien de sistemas vino y, después de media hora más, logró hacer lo que yo hacía en 5 minutos. Pero ya no era mi problema. Carolina pasó por mi escritorio alrededor de las 10. ¿Puedes preparar el reporte de satisfacción de clientes para la junta de mañana?, me pidió. Ese reporte no está en mi descripción oficial de trabajo, le dije, manteniendo la voz profesional. Pero puedo enseñarte dónde están los datos crudos si quieres armarlo tú misma. Se quedó mirándome, tratando de descifrar si la estaba desafiando. Pensé que hacías ese reporte siempre. Lo hacía. Pero según tus comentarios de ayer, necesito enfocarme en tareas con valor agregado medible. Ese reporte técnicamente le corresponde a análisis de datos. Puedo hacer una transición apropiada si quieres. Vi un destello de irritación en sus ojos, pero no podía decir nada. Técnicamente yo tenía razón. Ese nunca había sido oficialmente mi trabajo. Está bien, dijo entre dientes. Envíame la información. Le mandé un correo con acceso a las carpetas donde estaban los datos. Datos que estaban en 8 sistemas diferentes, en formatos diferentes, que requerían saber exactamente qué filtros aplicar para obtener información útil. Información que yo había aprendido a sintetizar durante años. Ella no tenía idea de por dónde empezar. Durante esa semana, seguí haciendo exactamente lo que decía mi descripción de trabajo oficial. Nada más, nada menos. Llegaba a mi hora. Me iba a mi hora. Respondía correos dentro de mi área de responsabilidad formal. Dejé de ser el pegamento invisible. Laura de ventas me escribió pidiendo los datos históricos para una presentación urgente. Hola Laura, le respondí.
Esos datos están en la carpeta compartida de análisis. Saludos. Pero tú siempre me los mandas organizados, me respondió, confundida. Estoy optimizando mi tiempo para enfocarme en mis responsabilidades centrales. Estoy segura de que puedes organizarlos. Sabía que Laura no tenía idea de cómo organizar esos datos. Tomaba entender la estructura completa de cómo habíamos evolucionado nuestros productos, nuestros precios, nuestros segmentos de clientes a lo largo de años. Pero ya no era mi problema. El viernes de esa semana, Carolina me llamó a su oficina. He notado un cambio de actitud, me dijo, con tono acusatorio. He notado que quieres resultados medibles, respondí con calma. Estoy enfocándome en mis responsabilidades oficiales para que sean más visibles en los reportes. No podía discutir con eso. Ella misma había pedido exactamente eso. Pero vi en sus ojos que sabía que algo había cambiado. Que había cruzado una línea que no debió haber cruzado. El problema era que su ego no le permitía admitirlo. Puedes retirarte, me dijo finalmente. Salí de su oficina sabiendo que esto iba a explotar. Era solo cuestión de tiempo. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era un headhunter de una empresa de la competencia. Alguien me había recomendado para una posición senior. Mejor salario. Mejor título. Y lo más importante, respeto. ¿Estaría interesada en una conversación informal?, me preguntó. Miré hacia la oficina de Carolina a través del vidrio. Sí, respondí. Estoy muy interesada. Las cosas empezaron a desmoronarse más rápido de lo que incluso yo había anticipado. La primera crisis grande llegó el lunes de la tercera semana. Uno de nuestros clientes más importantes, una cadena de farmacias con la que trabajábamos desde hace 6 años, reportó un problema con su facturación. Según ellos, había discrepancias importantes en los últimos 3 meses. Carolina asignó a 2 personas del equipo para revisar el problema. Les tomó 2 días completos solo para entender dónde buscar la información. Yo los veía desde mi escritorio, frustrados, abriendo y cerrando sistemas, haciendo preguntas que nadie podía responder. El miércoles, el cliente amenazó con cancelar el contrato. Era un contrato de 8 millones anuales. Carolina entró en pánico. Vi cómo su confianza de los primeros meses se evaporaba. Me llamó a su oficina. Necesito que revises este tema de facturación, me dijo, sin mirarme a los ojos. No estoy asignada a ese proyecto, respondí. Por favor, había súplica en su voz ahora. ¿Tú conoces la historia con ese cliente? Sí, la conozco. Pero según mi última evaluación, mi trabajo no aporta valor medible. No quisiera confundir las métricas. Se quedó mirándome, y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento en su rostro. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. ¿Es en serio?, preguntó. Completamente. El cliente canceló el contrato 2 días después. Carolina recibió la primera llamada de atención formal de los ejecutivos superiores. Pero eso fue solo el principio. El sistema que yo reiniciaba cada mañana comenzó a dar problemas más serios. Sistemas finalmente tuvo que asignar a alguien de tiempo completo para resolverlo, pero descubrieron que el problema era más profundo de lo que pensaban. Implicaba código heredado que nadie entendía completamente. Yo había encontrado un parche que funcionaba. Ellos necesitaron 3 semanas y un consultor externo carísimo para implementar una solución permanente. Laura perdió 2 ventas importantes porque no pudo preparar las presentaciones con datos históricos a tiempo. Intentó hacerlo ella misma, pero cometió errores en las cifras que los clientes detectaron. Nuestra reputación de precisión se manchó. Los reportes que yo hacía sin valor agregado simplemente dejaron de existir. Carolina intentó hacerlos ella misma la primera semana. El resultado fue un desastre de formato inconsistente y datos incompletos que dejó a los ejecutivos con más preguntas que respuestas. Intentó redistribuir mis tareas invisibles entre otros miembros del equipo. Pero nadie sabía realmente qué era lo que yo hacía. Y cuando comenzaron a descubrirlo, se quejaron amargamente de la carga adicional. Mi teléfono comenzó a sonar. Compañeros llamándome después de horas, preguntando cosas. Contraseñas de sistemas. Procedimientos específicos. Contactos de proveedores.
Al principio respondía con las respuestas mínimas necesarias. Después dejé de responder del todo. No es mi responsabilidad ya, le dije a Miguel cuando me preguntó por qué no respondía a mis mensajes. Estoy desconectando del trabajo fuera de horario para mejor balance vida-trabajo. ¿No es eso lo que todos queremos? No podía estar enojado conmigo por aplicar límites saludables. Pero el costo de todo esto no era solo para la empresa. También lo sentía yo. Había noches en las que escuchaba mi teléfono sonar y tenía que forzarme a no responder. Parte de mí quería ayudar. Había trabajado con esa gente durante años. Algunos eran mis amigos. Pero cada vez que sentía la tentación, recordaba esa sala de reuniones. La humillación. El silencio de todos los que me conocían, que sabían mi trabajo, pero no dijeron nada. Me dolía ver el equipo luchando. Pero me dolía más haber sido invisible durante tanto tiempo. Las entrevistas con la otra empresa avanzaban bien. Muy bien. Me hicieron 3 rondas de entrevistas. Conocí al equipo directivo. Me mostraron las oficinas. El ambiente era completamente diferente. Profesional, pero humano. Nadie intentaba probarse superior humillando a otros. Me hicieron una oferta. 30% más de salario. Título senior. Y lo más importante, un jefe que durante la entrevista me había preguntado sobre mi experiencia, había tomado notas, había hecho preguntas inteligentes sobre los desafíos que había enfrentado. Alguien que podía ver el valor en el trabajo invisible. El día que entregué mi renuncia, Carolina estaba en una reunión de crisis con los ejecutivos superiores. El equipo había perdido 3 clientes importantes en 2 meses. Los costos operativos se habían disparado. La moral estaba por los suelos. Dejé mi carta en su escritorio y comencé a empacar mis cosas. Miguel vino a mi escritorio cuando corrió la noticia. No puedes irte, me dijo. Todo se está cayendo a pedazos. Ya lo sé, respondí, metiendo mi taza de café en una caja. Entonces quédate. Habla con los ejecutivos. Ellos te escucharán. ¿Cómo me escucharon en esa reunión hace 2 meses? Como tú y todos los demás me escucharon. Se quedó callado. Mira, Miguel, continué, más suave ahora, no estoy enojada contigo. Entiendo que es difícil defender a alguien cuando tu jefa los está atacando. Pero esa es exactamente la razón por la que me voy. Porque en una empresa saludable, la gente se defiende entre sí. Y aquí no pasó. Carolina regresó de su reunión 1 hora después. Había llorado, podía notarse. Cuando vio mi carta de renuncia, su rostro palideció. No, murmuró. No puedes. 2 semanas de aviso previo, como indica el contrato, dije. Puedo preparar documentación de transición para mis responsabilidades oficiales. Sabes que eso no es suficiente, dijo, y había desesperación real en su voz ahora. Necesitamos que documentes todo lo que haces. Todo. Todo lo que no aportaba valor, pregunté. Todo lo que no era medible. Se dejó caer en una silla. Por un momento, pensé que iba a intentar disculparse. Pero su orgullo aún era demasiado grande. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Un ascenso? ¿Una disculpa pública? No quiero nada, respondí, y era verdad. Ya acepté otra oferta. Una donde mi trabajo es visible y valorado desde el principio. Durante esas 2 semanas finales, hice exactamente lo que había prometido. Documenté mis responsabilidades oficiales. Creé manuales básicos. Compartí contraseñas de sistemas. Pero el conocimiento real, ese que viene de años de experiencia, de aprender cada cliente, cada sistema, cada peculiaridad de nuestros procesos, ese no se puede documentar en 2 semanas. Ese conocimiento se construye con tiempo, con dedicación, con cientos de pequeñas crisis resueltas. Y ese conocimiento salió por la puerta conmigo. Mi último día fue un viernes. El equipo me hizo una pequeña despedida. Hubo pastel. Algunos me dieron regalos. Muchos se disculparon en privado por no haber dicho nada en aquella reunión. No se preocupen, les dije. Todos hacemos lo que podemos en el momento. Pero en el fondo, sabía que nunca volvería a confiar en un equipo de la misma manera. Había aprendido una lección dolorosa sobre lealtad mal colocada. El lunes siguiente empecé en mi nuevo trabajo. El primer día,
Mi nuevo jefe me llevó a almorzar y me hizo una pregunta simple. Cuéntame qué es lo que nadie ve de tu trabajo. Esas cosas que haces que mantienen todo funcionando pero que nunca aparecen en ningún reporte. Me quedé mirándola, sorprendida. Porque esas, continuó, suelen ser las cosas más importantes. Y quiero asegurarme de que sean reconocidas y apreciadas aquí. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que había estado tenso durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto. 6 meses después, me encontré con Laura en un café. Habíamos mantenido contacto porque genuinamente nos caíamos bien más allá del trabajo. ¿Cómo están las cosas?, le pregunté. Suspiró. Caóticas. Carolina renunció hace 2 meses. No soportó la presión. Contrataron a 3 personas para cubrir lo que tú hacías, y aún así no funciona igual. 3 personas. Sí. Y ninguna tiene tu experiencia. Todo toma el triple de tiempo. Hemos perdido más clientes. Hay rumores de reestructuración. Debí haber sentido satisfacción. Pero lo que sentí fue algo más complejo. Tristeza por lo que pudo haber sido. Alivio de haber salido a tiempo. Lo siento, le dije sinceramente. No lo sientas. Tú hiciste lo correcto. Ojalá más gente tuviera el valor de irse cuando no son valorados. Ese valor. Esa fue la palabra clave. No venganza. No rencor. Valor. Valor para reconocer tu propio valor cuando otros no lo hacen. Valor para alejarte de situaciones tóxicas. Valor para defender tu dignidad, incluso cuando es incómodo. Ahora, 1 año después, dirijo mi propio equipo en la nueva empresa. Y aprendí algo fundamental de toda aquella experiencia. El trabajo invisible es a menudo el más crítico. Así que me aseguro de que en mi equipo, nada sea invisible. Tenemos reuniones donde la gente comparte las pequeñas cosas que hicieron esa semana. Los problemas que resolvieron que nadie notó. Las crisis que evitaron antes de que se convirtieran en crisis. Y los reconocemos. Públicamente. Con palabras específicas sobre por qué importó. Porque aprendí por las malas que las personas que sostienen todo desde las sombras eventualmente se van. Y cuando lo hacen, todo se derrumba. A veces recibo mensajes de antiguos compañeros. Me cuentan cómo las cosas siguen siendo difíciles allá. Cómo siguen contratando gente nueva que se va a los pocos meses. Cómo la cultura nunca se recuperó después de aquellos meses de crisis. Y aunque parte de mí se siente mal por cómo terminó todo, otra parte sabe que no fue mi responsabilidad arreglarlo. No era mi trabajo salvar a una empresa que no me valoraba. Mi responsabilidad era conmigo misma. Con mi dignidad. Con mi futuro. Y al final, esa fue la mejor decisión que pude haber tomado. No necesité venganza ruidosa. No necesité drama. Solo necesité dejar de hacer lo que nadie veía, para que finalmente pudieran ver cuánto importaba. Y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Pero para mí, no era demasiado tarde. Era justo a tiempo para empezar algo mejor.